Ante todo quiero agradecer a todos los presentes. Soy el doctor Mauro Ruize, soy presidente de la Sociedad de Cardiología de Santiago del Estero y tenemos el gusto de ser los anfitriones, así que estamos muy complacidos de reunirnos de esta forma virtual. Así que muchas gracias a todos los que se están uniendo. En este webinar científico, en la parte científica, vamos a denominar Cardiometabolismo, una mirada diferente. Tenemos realmente la suerte de tener dos grandes disertantes de renombre internacional y referentes de la materia, amigos de la casa. La verdad que la presentación siempre quedaría corta con todo el currículum que tienen. Ante todo queremos agradecerle. Vamos a tener dos charlas. En primera instancia la va a dar el doctor Ricardo López Santi, expresidente de FAC, director de la Academia de la SIAC, Sociedad Interamericana de Cardiología. Factores habitualmente no controlados en la valoración de riesgo cardiovascular. Una vez finalizada la charla del doctor, va a seguir el doctor Daniel Piscor, también siempre presente en nuestra sociedad, muy agradecidos, expresidente de FAC, staff de cardiología del Sanatorio Británico de Rosario, con el tema hipertensión y diabetes, el combo infernal. Tenemos también el gusto de tener los colegas como panelistas, el doctor Luis Freijó, presidente de la Sociedad de Cardiología de Jujuy, el doctor Facundo Iñiguez, presidente de la Sociedad de Cardiología de Salta, la doctora Florencia Weisman, expresidenta de la Sociedad Tucumana de Hipertensión Arterial, a quien estamos muy agradecidos y muchas gracias por estar presente en esta mesa realmente de lujo. Queremos, después de las dos charlas, vamos a entrar a la etapa de las consultas, de las preguntas. Mientras están disertando pueden poner por mensaje las preguntas y al finalizar los doctores le van a responder. Queremos agradecer al Laboratorio Baliarda realmente por el auspicio en este mini confederal, en este webinar, así que muy amable, muchas gracias. Bueno, doctores, adelante el doctor Ricardo López Santi. Bueno, Mauro, muchísimas gracias por la presentación. Voy a compartir con ustedes pantalla y me dicen si está todo en orden. ¿Se ve todo bien? Sale muy bien. Bien, perfecto. Vamos a... Bien. Normalmente cuando hablamos de riesgo cardiovascular, inmediatamente nos planteamos que existe un riesgo residual. Por más que empecemos a realizar acciones, intervenciones con estatinas, intervenciones con antihipertensivos, nuevos medicamentos, nos planteamos que quizás no somos lo suficientemente agresivos como para lograr reducir a cero el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Y muchas veces no pensamos que existen factores de riesgo a los cuales no prestamos atención. Es decir, quizás el tema no esté pasando por ser más agresivos todavía en el manejo de lo que es alguna de las patologías visibles de nuestro paciente, sino en aquellas que no vemos, y de eso se va a tratar esta presentación. Vamos a transitar este camino planteándonos 5 puntos. En primer lugar, lo obvio pero que no cumplimos. En segundo lugar, lo que ha cambiado y nos obliga a reposicionarnos. Tercero, lo nuevo que debemos conocer. Cuarto, lo que está llegando. Y por último, los grandes desafíos. Bien, vamos a comenzar entonces por lo obvio que no cumplimos. Ustedes conocen este gráfico publicado por Brandwall, en el cual muestra la curva decreciente que aconteció en Estados Unidos en las últimas décadas y plantea 3 hitos centrales que se dieron en torno al intervencionismo, la cirugía cardiovascular y la angioplastía, y la aparición de las estatinas. Es decir que las estatinas de alguna manera
desde hace 50 años están posicionadas en un rol desde el punto de vista sanitario preponderante. Y esto se debe básicamente a que este tipo de medicamentos actúan sobre lo que son las apolipoproteínas más aterogénicas, que están contenidas justamente en las partículas de colesterol no HDL. Y a través justamente de esa intervención es que se logra reducir el riesgo cardiovascular. Ustedes recuerdan este metaanálisis sobre 14 trabajos que reunió más de 90.000 pacientes, en el cual nos muestra que con una reducción de 1 milimol equivalente a 39 miligramos por decilitro, se logra una reducción en eventos coronarios mayores o en eventos vasculares entre el 21 y el 23%. Es decir, desde hace 50 años sabemos que estamos frente a medicamentos efectivos para reducir el riesgo cardiovascular. Eso ha hecho que las guías, en la medida que fuimos teniendo nuevos medicamentos, nos plantean objetivos cada vez más agresivos. En el 2013, las guías europeas, en un paciente diabético con alto riesgo cardiovascular, nos planteaba un target de un nivel de colesterol LDL inferior a 70 miligramos por decilitro. 6 años después, este mismo paciente tiene metas todavía más ambiciosas de menos de 55 miligramos por decilitro. Pues bien, grupo de la Sociedad Internacional de Farmacoterapia Cardiovascular diseña un trabajo denominado Big Pharma, en el que nos planteamos ver cuál es el perfil de atención en cuanto a las dislipidemias y en prevención secundaria por parte de la población médica de nuestro país. Y entonces, una de las preguntas que formaba parte de la encuesta nos interrogaba acerca de cuál era la meta de LDL más apropiada en prevención secundaria. Como acabamos de ver recién, las guías cada vez son más agresivas en este tipo de pacientes. Nosotros dimos varias alternativas para que los médicos respondieran, en su mayoría cardiólogos, y vemos que existe prácticamente un 30% de los médicos que respondieron que las metas podían ser menos de 130, menos de 100 o que no sabía. Entonces, uno cuando analiza esta información, uno dice, no es que el médico desconozca el tema de las guías, porque esto se bate como un parche permanentemente en cada una de las reuniones que tenemos de esta naturaleza. Evidentemente existe otro tipo de situaciones que son las que están justificando, y es muy probable que los médicos no estén de acuerdo con las metas, aunque no lo expresen de manera explícita. Y entonces, cuando vemos que hay fármacos que son súper potentes, por ejemplo, como los inhibidores, la PCSK9, y no se están usando en nuestro país, en realidad no debemos analizar que es solamente el costo del medicamento, sino que evidentemente que es la visión que los médicos tenemos de cómo manejar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Otro de los elementos que es obvio es el tema de la obesidad en el mundo y particularmente en América. Este trabajo lo que muestra es un análisis de 200 investigadores que analizan toda la información de las Américas y muestran la proyección desde los años 80 hacia el 2014 y nos muestra claramente que tanto en hombres como en mujeres la obesidad está creciendo. Pero a pesar de que nos han mostrado que lo que perjudica a nuestro paciente es la obesidad visceral, nos resistimos un poco a valorarla en lo que es la práctica clínica cotidiana. Y voy a tomar este trabajo, publicado en Circulation por el grupo de DEPRES, en el que nos plantean dos pacientes. El de la izquierda es un paciente que tiene un índice de masa corporal de 25 y se lo somete a resonancia nuclear magnética en T1 para ver la densidad de la grasa visceral, y vemos que la grasa visceral equivale en este paciente a 2.6 litros por metro cuadrado. Y tenemos otro paciente al lado que tiene
criterios por índice de masa corporal de obesidad de 30 kilos por metro cuadrado, pero el contenido de grasa visceral es 3 veces menor. Es decir, el índice de masa corporal indudablemente es una variable, un parámetro realmente relativo, y es sin lugar a dudas el más usado en la práctica clínica cotidiana, y no así aquellos que incluyen perímetro de cintura. Un tercer elemento que parece que muchas veces obviáramos, a pesar de que indudablemente existe evidencia al respecto, es lo que tiene que ver con las recomendaciones respecto a actividad física por un lado y a dieta por el otro. Está claro que el nivel de evidencia en las guías europeas, por ejemplo, es nivel 1A, es decir, no admite ningún tipo de discusión. Sin embargo, yo les pregunto a ustedes, cuando un paciente a veces de estos que son un poquito complejos se va de su consultorio, ustedes a veces se preguntan, ¿habré sido poco agresivo? Quizá tendría que haberlo anticoagulado. ¿Habré sido poco agresivo? Quizás le tendría que haber dado una doble antiagregación, o haberle dado una combinación a las estatinas con ezetimibe. Muchas veces nos pasa eso y nos quedamos preguntándonos si habremos llegado al punto justo de tratamiento. Ahora les pregunto, ¿cuántas veces nos preguntamos si el paciente se fue con indicación apropiada de modificación del estilo de vida? En la respuesta me animaría a decir que nunca. Y eso tiene que ver con el grado de valoración que nosotros damos a este tipo de prescripciones, y ahí tenemos que interpretar parte de lo que significa el riesgo residual. Estos son datos publicados recientemente del estudio de Copenhague, un estudio de cohorte sobre 104.000 pacientes, en los cuales focalizan en el tema del tipo de actividad física, y nos muestra que aquella actividad física recreativa lo que hace es reducir riesgo de MEI, riesgo de muerte, y aquella actividad física realizada en un ámbito laboral hace todo lo contrario, la incrementa. ¿Cuántas veces hemos subestimado la indicación de actividad física recreativa en un individuo que hace actividad física laboral? ¿Y cuántas veces hemos jerarquizado en el riesgo cardiovascular que nuestro paciente está haciendo actividad física en el lugar de trabajo? Estos son elementos que normalmente se nos pasan por alto al momento de valorar el riesgo. Después está lo que ha cambiado y nos obliga a irnos reposicionando. En este caso, un trabajo que diseñamos en la Sociedad Interamericana de Cardiología, el CORCOVID LATAM, en plena pandemia. Ustedes recuerdan que fue todo muy acelerado, prácticamente los primeros días de marzo, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud anunció la pandemia, y en ese momento nosotros empezamos a diseñar este trabajo, que arrancó el 1 de junio. Reclutar 4.000 pacientes era el objetivo, con perfil cardiometabólico, que no tuvieran COVID, para ver en qué situación se encontraban. En el estudio CORCOVID LATAM participaron en total 66 investigadores distribuidos en 13 países de América Latina de habla hispana, y ellos reclutaron en el término de un mes 4.429 encuestas, de las cuales fueron descartadas 213, quedaron 4.216 encuestas incluidas en el análisis, pacientes con una edad media de 60 años, con una distribución por sexos relativamente equilibrada. Primero que quiero resaltar es las características de esta población que estudiamos, y que es muy representativa de América Latina, y que vamos a ver después que esto tiene implicancias en esto de la valoración del riesgo cardiovascular. Cuando hablamos de educación, el 21% no tenían educación o solamente tenían educación primaria. Cuando hablamos de ocupación, vemos que el 26% no tenía empleo, y que había un 12,5% que eran jubilados, individuos retirados, y que teníamos un 45% con bajos o muy bajos ingresos. Es decir, estamos hablando de una población que desde el punto de vista sociocultural es muy vulnerable. En cuanto a sus hábitos,
vemos que en lo que hace a actividad física, era ostensible el hecho de que nuestros pacientes también mostraban cierto grado de vulnerabilidad. Encontramos que el 72% realizaba actividad física menos de 3 veces por semana, y que la gran mayoría, el 71%, hacía menos de 150 minutos, que es lo que de alguna manera sugieren las guías al respecto. En cuanto al consumo de frutas y vegetales, vemos que era realmente pobre, tenemos un 42% que podía consumir hasta 3 veces en la semana, y cuando lo valorábamos por porciones, teníamos que más del 80% no cumplía con la idea de tener al menos 5 porciones diarias. Es decir, una población vulnerable con malos hábitos de salud. ¿Cuáles fueron los resultados de la evaluación? Bueno, como ven, valoramos varios indicadores, pero el que más nos impactó en este caso era la actividad física, porque el 61% de aquellos que decían que hacían actividad física mostraron una disminución del volumen de la actividad. Y como habíamos visto en el estudio de Copenhague, esto tiene implicancias en cuanto al riesgo de eventos y el riesgo de muerte en nuestros pacientes. Tenemos que un alto porcentaje de pacientes, casi la mitad, no tuvieron contactos con los equipos de salud, que hubo un 32% que refirió haber tenido dificultades de acceso a la consulta, y lo más grave, el 17% abandonó algún tipo de tratamiento. Piensen que esto fue en el inicio de la primera ola. De ese 17% que abandonó tratamientos, al hacer el análisis discriminado de qué tipo de pacientes eran los que habían abandonado, porque como son pacientes cardiometabólicos, podía ser un paciente de prevención primaria, paciente obeso, hipertenso, pues no. Los que más abandonaron eran los que mayor cantidad de comprimidos consumían, que eran los pacientes de prevención secundaria, y particularmente un grupo que vamos a ver que aparece como un telón de fondo en esta historia, que son los pacientes que tienen depresión. La depresión fue altamente frecuente dentro de esta evaluación, lo que nos llevó a que el doctor Piscor conduciera un subestudio, un subanálisis al respecto, aplicando un score. Probablemente Daniel haga algún comentario al respecto, utilizado por los psicoterapeutas para evaluar depresión, conjugando criterios mayores y criterios menores, y a través de la aplicación de ese score es que se determinó que casi el 38% de los pacientes evaluados tenían criterios de depresión mayor. Y en el análisis de los factores que contribuían a esta situación, vemos, por un lado, que eran aquellos que tomaban muchos medicamentos, los que tenían pobre adherencia a los tratamientos, y los que tenían obviamente un perfil en cuanto a hábitos de vida de mayor deterioro, es decir, menos consumos de frutas y verduras y menos actividad física. Aquí las mujeres también tenían mayores riesgos de padecerlo. Y como Daniel ha comentado en algunas de las charlas que ha dado al respecto, esto es del estudio PURE, existe una correlación entre el número de síntomas de depresión con el impacto que existe en la población de pacientes, en este caso los 145.000 pacientes del PURE, en términos de mortalidad, de eventos cardiovasculares mayores o del endpoint combinado. Cuando uno va a desagregar esta información, fíjense ustedes que con total claridad la depresión lleva a un estado de mayor riesgo a los pacientes portadores no solamente de los factores de riesgo convencionales, como puede ser diabetes, como puede ser hipertensión o tabaco, sino también a los determinantes sociales de la salud, como puede ser en este caso el tema educación. Y vemos
que aquellos que tienen un mayor nivel educativo parecieran estar del otro lado de la línea divisoria, estando como más protegidos frente a lo que es, en este caso, mortalidad. Entonces, nos queda claro que la depresión, como les dije, es un telón de fondo que se extiende detrás de esta población de pacientes cardiometabólicos en América Latina, y que sería bueno que nosotros empecemos a interpretar el significado real de la resiliencia, que no es un proceso solamente de decisión individual, sino que es un proceso al cual se puede contribuir con acciones desde el medio que rodea al paciente, obviamente el medio afectivo, pero también nosotros como médicos de cabecera, dedicándole tiempo, por un lado, al diagnóstico y tratamiento de la depresión. En los periodos iniciales, tratar la depresión es como tratar la hipertensión arterial. Un clínico estaría en condiciones de prescribir un antihipertensivo, por supuesto, y un antidepresivo también. Entonces, primero, en lo que es el hecho de diagnosticar y tratar estos cuadros que son muy frecuentes, 4 de cada 10 pacientes que quizás están llegando a nuestros consultorios de estas características, y después llevarlos por un camino que pasa más por una cuestión de análisis con nuestro paciente, de posibilidades para tratar de que él encuentre el proceso de recuperación. Esta es una editorial que los invito a visitar e inclusive a compartir conmigo lo que son sus visiones. Y otro aspecto que descubrimos en este grupo de pacientes fueron las tasas de vacunación contra influenza y neumococo, que obviamente hoy ya reconocemos que las infecciones respiratorias, las infecciones en general, condicionan la mayor incidencia de eventos cardiovasculares. Analizamos por regiones, arriba pueden encontrar la región andina y la región de América Central, México y el Caribe, y abajo tenemos la región del Cono Sur, que obviamente está mucho mejor en cuanto a tasas de vacunación. Pero cuando analizamos nuestros pacientes cardiometabólicos con las 2 vacunas, vemos que la tasa de vacunación es del 40% y que sigue siendo distante de lo que podrían ser los objetivos sanitarios. ¿Qué es lo nuevo que deberíamos conocer? Estamos cambiando un concepto que es el de la edad cronológica de las arterias, va a quedar de lado en función de la valoración de la edad biológica. Esta es una propuesta del grupo de Fuster en una editorial que ha publicado hace un par de años en el JACC. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que la edad biológica de un paciente, obviamente la vamos a valorar por algunas enfermedades presentes en el paciente, como puede ser la obesidad, la hipertensión, la diabetes. La vamos a valorar también por el estilo de vida, que es lo que habitualmente conocemos. La edad va a jugar un rol, el sexo va a jugar un rol, pero hay otros factores, como por ejemplo el medio ambiente, que es poco probable que nosotros habitualmente lo tengamos en cuenta en la valoración del riesgo cardiovascular, el estatus socioeconómico, quizás con mayor, digamos, atención por parte nuestra, y los factores psicológicos. Al no tener una unidad de medida para valorar el estrés o la depresión, muchas veces queda como un concepto subjetivo. Quizás a usted le convendría consultar a un psicoterapeuta, pero no nos involucramos con esto que puede significar un incremento del riesgo cardiovascular. Dentro de estas situaciones, instancias, escenarios que nos plantea Fuster, uno de ellos es la apnea obstructiva del sueño, que como ustedes saben está íntimamente relacionada con la obesidad, con el género masculino y con la mujer posmenopáusica. Frente a esta situación se gatillan determinados mecanismos. Por un lado, el incremento del tono simpático de los niveles vespertinos de cortisol, por el otro lado el estado proinflamatorio, y por el otro lado la disfunción endotelial. Todo ello termina llevando a lo que conocemos nosotros como síndrome metabólico, o cada uno de sus componentes, digamos, por separado. También en una publicación del grupo de Fuster relaciona las alteraciones del sueño con los scores de riesgo cardiovascular. En este caso utiliza el score de Framingham o el de Fuster-Biwat,
y entonces ve que existe una alta correlación entre aquellos individuos que duermen menos de 6 horas con el nivel alto por cualquiera de estos scores de riesgo. Y de la misma manera, al dividir en quintilos la fragmentación del sueño, vemos que el quintilo superior es el que más se correlaciona con ese nivel elevado de riesgo cardiovascular valorado por los otros scores. Es decir, no solamente la apnea del sueño, las horas de sueño, la fragmentación del sueño, son condicionantes también del nivel de riesgo. Sin embargo, es poco usual que nosotros interroguemos a nuestro paciente respecto de las características de su sueño, a no ser que venga con un familiar que nos diga, doctor, ¿qué puede hacer usted? Porque mi marido ronca demasiado, y entonces ahí es donde uno empieza a indagar en torno, por ejemplo, al tema de la apnea o la fragmentación del sueño. Otro de los temas que seguramente en el futuro va a ir llamando la atención, nosotros hemos dedicado un capítulo del libro de cardiometabolismo en la 4ª edición, que próximamente va a estar a disposición de todos ustedes, que tiene que ver con la microbiota. Nuestro aparato digestivo, a partir del estómago, está colonizado por un sinnúmero de bacterias, son millones, con colonias que son de diferentes características, algunas de ellas tienen más de 200 especies, y en ese aparato digestivo que está colonizado por estas bacterias, ellas contribuyen con muchos de los procesos que tienen que ver con el metabolismo y con la inmunidad. Pero pueden verse afectadas, ya sea por condiciones genéticas, por el estilo de alimentación, por el estrés, por la presencia de agroquímicos en alimentos que consumimos, por fármacos, por alcoholismo, tabaquismo, por sedentarismo. Estas alteraciones que se producen a partir de estas noxas es lo que conocemos como disbiosis intestinal. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esas colonias que están en equilibrio comienzan a perderlo, y entonces una serie de sustancias que son esenciales para mantener lo que es la indemnidad del epitelio intestinal, como por ejemplo el butirato, comienzan a disminuir. Y entonces aumenta la permeabilidad del epitelio intestinal, y una serie de toxinas que quedarían focalizadas solo en el intestino comienzan a ganar el torrente sanguíneo. Y no solamente toxinas, sino también la posibilidad de que bacterias puedan ir ganando el intestino, y muchas de esas bacterias que son patógenas comienzan a ganar terreno en esto de la colonización del tracto intestinal. Y se activa un eje intestino-cerebro, que uno dice, bueno, un eje intestino-cerebro seguramente perturbará otro tipo de cuestiones. Vayan a saber si esto no tiene que ver con el Alzheimer. Sin embargo, no. Tiene que ver con muchos reguladores, por ejemplo, de la tensión arterial. Por eso, ante la disbiosis intestinal, comienzan a producirse una serie de procesos, por ejemplo, a nivel cerebral, con la estimulación de centros cannabinoides que aumentan el apetito. Los más viejos de ustedes seguramente recuerdan el Rimonovan, que era un medicamento fantástico que tenía Sanofi para bajar de peso, pero en la medida en que empezaron a aparecer casos de suicidio, lo tuvieron que sacar de circulación. Pero justamente el Rimonovan inhibía estos centros cannabinoides, la neuroinflamación. A nivel cardíaco, básicamente la aparición de mediadores inflamatorios, como les dije, bacterias en la circulación que inducen a hipertensión arterial, a fibrosis, a disfunción endotelial. Y respecto de la obesidad, aumento del tejido adiposo, resistencia hepática a la insulina e intolerancia a la glucosa. Es decir, desde la disbiosis intestinal se ponen en marcha mecanismos que también llevan a las alteraciones cardiometabólicas. La demencia comienza a preocupar a los sistemas sanitarios en la medida en que la gente presenta mayor longevidad.
y entonces aparecen cada vez más casos de demencia que se cuentan por millones. Entonces empiezan a establecerse algunos parámetros conocidos por nosotros porque en gran medida tienen que ver con la prevención cardiovascular, como es la actividad física, la dieta, evitar el consumo excesivo de alcohol, el tabaco, pero otros que, como les dije, nosotros pasamos desapercibidos. Uno es la contaminación del aire, pero otro, que es importante en términos de demencia, es la educación temprana, la estimulación temprana. Por otro lado, hay una serie de enfermedades, el síndrome metabólico, con todos sus satélites, la apnea obstructiva del sueño, hipertensión arterial, diabetes, que también condicionan a una demencia que tiene raíces en muchos casos vasculares. Los mecanismos son los que conocemos como disfunción endotelial, neuroinflamación, apoptosis neuronal, hipoxia, degradación de sustancia blanca, formación de placas interneuronales, esto sobre todo en el caso del Alzheimer, depósitos de beta amiloide. Desde el punto de vista clínico, nuestro paciente cardiometabólico empieza a manifestar pérdida de memoria, por ejemplo, pérdida de concentración. Acá es importante la evaluación neurocognitiva por parte del especialista, que nos ayude a interpretar rápidamente qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Y tenemos, por otro lado, algún tipo de estudios, sobre todo por imágenes, que comienzan a tener significación para poder ir diagnosticando términos que vemos con frecuencia en las resonancias magnéticas, por ejemplo, como atrofia cerebral, como infartos lacunares, como hiperdensidad de la sustancia blanca. Y entonces, en un reporte dado por la Lancet Commission en el 2020, nos muestra que es posible reducir hasta el 40% de los casos de demencia. Y mucho tiene que ver, obviamente, con la demencia del tipo vascular. Y vemos en este circuito, desde lo que es la etapa temprana de la vida, lo que es la etapa avanzada, cómo vamos a ver que hay distintos factores que van teniendo gran impacto. Y fíjense que algunos de ellos, como es la falta de estimulación temprana o la pérdida de audición, tienen fortísimo impacto en las posibilidades de reducir la demencia en etapa de adulto. Uno dice, ¿cuánto impacto pudo haber tenido un año sin clases para miles de chicos en la Argentina? Seguramente discutiríamos sin demasiado fundamento, pero cuando uno ve que la estimulación temprana define en este porcentaje lo que puede ser la prevención de demencia, uno se da cuenta de la locura a veces a la cual hemos sometido a la sociedad en cuanto a las restricciones propuestas. Fíjense que los factores de riesgo en la vida adulta también tienen su peso, sobre todo el tema de tabaquismo, depresión, fíjense, aislamiento social, y todo esto tiene más peso, por ejemplo, que la diabetes. Por eso es importante el hecho de que reaccionemos, de que hay factores que estamos dejando de lado en la prevención de estas enfermedades. Seguramente en el futuro vamos a prestar mucha más atención a ciertos informes que nos brindan los diagnósticos por imágenes, y ya existen estudios de complejidad que empiezan a mostrarnos los circuitos de la sustancia blanca, cuya alteración en gran medida va a estar relacionada con estos casos de demencia. Como ya denuncié, uno de los temas es la polución ambiental, y para esto los organismos internacionales y las instituciones científicas empiezan a prestar atención. Primero fue un scientific statement dado por el American Heart, y después fue una joint opinion conjunta entre American Heart, American College, World Heart Federation y Sociedad Europea de Cardiología, advirtiendo sobre los riesgos cardiovasculares por la polución ambiental. Existen en el aire que respiramos partículas de diferente volumen. Muchas de ellas, por ejemplo, pueden estar dadas por cuestiones laborales, partículas finas que surgen, por ejemplo, en las curtiembres. A mí me ha tocado presenciar ese tipo de trabajo y uno no necesita demasiada explicación
para entender los riesgos que los trabajadores pueden llegar a estar padeciendo. Y las partículas ultrafinas, que surgen mucho de lo que es la mala combustión, y que determina en el aire que respiramos la presencia de partículas que no solamente pueden alcanzar nuestros alvéolos, sino atravesarlas y alcanzar el torrente sanguíneo, generando obviamente la agresión. Y entonces vemos que estos componentes y partículas, sobre todo las ultrafinas, contenidas en el aire que respiramos, llevan a todas las vías fisiopatológicas conocidas por nosotros, como inflamación, disfunción endotelial, vasoconstricción, reducción de la compliance arterial, incremento de presión arterial, resistencia a la insulina, aumento de la lesión plaquetaria, disbalancia autonómico, y todo esto lleva a enfermedad cardiovascular. Indudablemente, este es un telón que se está abriendo, y lo están abriendo las instituciones científicas. No es de extrañar que en los próximos eventos a los cuales comencemos a asistir, empecemos a encontrar mesas que traten estos temas, porque hoy existen equipos para medir la calidad del aire que respiramos, y existen equipos para filtrar el aire en aquellos lugares donde el grado de contaminación es verdaderamente importante. Para ir ya acercándonos en la recta final, lo que está llegando, que tiene que ver básicamente con la inteligencia artificial y el machine learning. Esto tiene que ver con la misma editorial de Fuster que les mostré hace unos minutos, y que hablaba del envejecimiento biológico de las arterias y no en el cronológico. En la misma editorial nos muestra que muy probablemente estos scores de riesgo muy rudimentarios que utilizamos comiencen a desaparecer en la medida que empiece a participar la inteligencia artificial, porque vamos a poder encontrar información de nuestros pacientes volcado en sistemas, digamos, informáticos, que permita procesar información relacionado con la longitud, por ejemplo, de los telómeros, con marcadores de inflamación, con la disbiosis intestinal, que vamos a tener también información funcional y estructural, mucho dado obviamente por estas nuevas formas a través de las imágenes de medir la carga de arteriosclerosis que tienen las arterias, el score de calcio, la presión arterial, y que todo esto va a ser procesado para poder tener nuevos scores que sean mucho más específicos y mucho más sensibles. Vemos que hoy ya se están presentando trabajos, por ejemplo fue en el último American Heart, que empiezan a mostrarnos esta posibilidad de la valoración remota de los pacientes y el uso de plataformas con algoritmos. En este caso, gente del Brigham and Women's Hospital planteó el hecho de usar una plataforma con algoritmo para mejorar los objetivos en el control de hipertensión arterial y dislipidemias en pacientes que llegaban, ya sea identificados por el médico o que eran identificados a través de la historia clínica hospitalaria, y que se los invitaba a ingresar en este programa de optimización. Entonces, cuando vemos cómo funcionaba este sistema, vemos que, en primer lugar, los que entrenaban a los pacientes para manejarse en la carga de datos, en familiarizarse de qué manera iban a hacer su automonitoreo, eran gente que no tenía, que estaba capacitada, que era idónea, pero que no tenía un título habilitante. No se trataba de una enfermera, sino que era personal entrenado, no médico, integrante del equipo de salud. Después venía quién era el que prescribía, quién era el que titulaba los tratamientos de acuerdo a los resultados que justamente esta plataforma de algoritmos iba detectando. Y no era un médico, ni era una enfermera tampoco, en este caso era un farmacéutico. Y el farmacéutico no tenía subjetividad, no era que se ponía a pensar
qué iba a pasar con el paciente si él le prescribía otra droga más por segunda vez, sino que directamente el sistema era el que lo decía y él lo que hacía era cumplir en la titulación del medicamento. Y en tercer lugar, la plataforma digital. Entonces, aquí obviamente que tenía que haber disponibilidad de información para poder ir tomando decisiones. Y entonces, en base a esto, una vez que se ubicaba una alteración respecto de un paciente, se lo llamaba por teléfono, se veía que se registraran los datos referentes a tensión arterial o los niveles de lípido una vez que se hacían los análisis, y obviamente nuevas prescripciones, y a través del farmacéutico y este sistema basado en la plataforma de algoritmos, se hicieron cerca de 30.000 nuevas prescripciones. ¿Cuáles fueron los resultados? Obviamente, los niveles de colesterol LDL se redujeron drásticamente, en especial en aquellos en los cuales se pudieron mantener hasta el final del seguimiento, y obviamente que los datos fueron estadísticamente significativos, y lo mismo ocurrió en los términos de la hipertensión arterial, sobre todo en aquellos pacientes que, como les dije, fueron podidos mantener en el seguimiento. O sea que eso es un elemento clave, el hecho de no perder el nexo con nuestros pacientes. Me pongo a pensar en el estudio Corcovi-Latam, que la mitad no tuvo ningún contacto con el equipo de salud y que hubo un 30% que tuvieron dificultades de acceso. Para finalizar, los grandes desafíos yo diría que pasan básicamente por 3 puntos. Primero, salud digital. Gracias a Daniel Piscors pude ingresar en un grupo que comienza a analizar esta problemática para hacernos comprender que cuando hablamos de salud digital es mucho más que hacer una videollamada, no pasa por ahí, es la posibilidad todavía de ir mucho más adelante en lo que es el monitoreo de nuestros pacientes a distancia. Como les decía, pensemos en esta experiencia que la gente del Brigham comunicó en el último American Heart. En segundo lugar, la capacidad para procesar la nueva información. Con un grupo de análisis y de opinión médica que formamos parte también con Daniel, que se llama Grey Latam, venimos actualizando los congresos desde el año pasado. Los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, y realmente uno se sorprende porque tenemos que hacer un trabajo muy prolijo para seleccionar 5 trabajos, que es nuestra capacidad hoy por hoy de análisis, y obviamente seleccionamos aquellos con los que tenemos mayor afinidad. Pero es tan grande el volumen de nueva evidencia que uno dice, bueno, es inexorable, la inteligencia artificial va a entrar en juego tratando de brindarnos un servicio para no perdernos aquella evidencia que puede cambiar conductas. Y por último, la farmacoeconomía aplicada a la gestión del paciente. Normalmente cuando hablamos de farmacoeconomía pensamos en la macro o en la meso. ¿Esto es un problema del Ministerio de Salud o es un problema de la clínica donde trabajo? Y en realidad la farmacoeconomía vamos a tener que aplicarla en los consultorios, porque muchos pacientes nuestros están recibiendo fármacos que no necesitan, frente al desafío de consumir algún tipo de fármaco que pueden cambiar la historia de sus vidas, tratando de disminuir los eventos, hospitalizaciones y por supuesto las muertes. Desde ya les agradezco a todos y los dejo en manos de Daniel Piscors para continuar con este webinar de la Federación Argentina de Cardiología. Bueno, buenas noches a todos. Veo que hay mucha gente en el grupo asistiendo a esta actividad del Confederal del NOA de la Federación Argentina de Cardiología. La verdad que para mí es un gran gusto. Tuve la suerte en el año 2016 de compartir con Narcisa Gutiérrez su presidencia a cargo del NOA de nuestra federación, a ser grandes amigos en ese grupo, así que tengo un gran recuerdo, muy lindo recuerdo de toda la gente,
Y es muy lindo también poder compartir con gente joven, con muchas ganas de hacer cosas, como es este evento, en el que está participando gente con mucha energía, como Mauro Ruize, Florencia Weisman, Facundo Iñiguez, el doctor Feijó, gente muy valiosa del NOA. Así que estar con todos ustedes para mí es algo muy lindo, muy especial, y sobre todo poder compartirlo con mi gran amigo Ricardo López Santi, que de paso, Ricardo, te felicito porque sinceramente me pareció hermosa tu presentación. Bueno, yo voy a hablar de hipertensión y diabetes, el combo infernal. Y la primera pregunta que yo haría es ¿por qué los cardiólogos tenemos que interesarnos en diabetes, que parecería una enfermedad muy lejana a la cardiología? Ya nos hemos introducido en el tratamiento de las dislipemias, nos hemos introducido en el tratamiento anticoagulante para prevenir las cardioembolias de fibrilación auricular, el tromboembolismo venoso y pulmonar. ¿Por qué ahora empezar a preocuparnos por la diabetes, que parece bastante alejada de lo nuestro? Este es un estudio epidemiológico del sistema de salud de Yale, en New Haven, uno de los sistemas hospitalarios más importantes del mundo, en Connecticut. Y fíjense que en su base de datos incluían 80.000 pacientes diabéticos. Y de estos 80.000 pacientes diabéticos, el 40%, es decir, casi la mitad, ya tenían enfermedad cardiovascular. Ahora, en este estudio, este análisis, se intentó contestar qué médicos o qué tipo de médicos controlaban, trataban a los pacientes diabéticos. Y fíjense, comparando cardiólogos con endocrinólogos, claramente somos los cardiólogos los que más asistimos a los pacientes diabéticos, casi 3 veces más que los endocrinólogos. Si son pacientes diabéticos que ya tuvieron enfermedad cardiovascular, los atendemos 5 veces más que los endocrinólogos. Si tienen insuficiencia cardíaca, por lo menos 8 veces más que los endocrinólogos, y si tienen enfermedad coronaria, 6 veces más. Entonces, tanto en el diabético complicado como en el no complicado, que es el punto de mayor atención, está claro que el cardiólogo es el que más contacto tiene. Y si es el que más contacto tiene, por lo tanto es el que tiene más posibilidades de resolver, asistirlos, tratar de mejorar el pronóstico. Y es por esto que les quiero llamar la atención de cómo es la epidemiología de estas dos enfermedades, hipertensión y diabetes, en nuestro continente, el continente americano, a partir del grupo de estudio del trabajo de las enfermedades crónicas no transmisibles, un grupo colaborativo. Y fíjense que la prevalencia de hipertensión desde el año 1980 hasta el año 2014 ha ido reduciéndose significativamente. Y nosotros, que estamos en Sudamérica junto a Chile y Uruguay, es una de las regiones en las que el descenso de la prevalencia de hipertensión, tanto en hombres como en mujeres, se ha reducido más significativamente a partir de estos 35 años. Pero fíjense qué es lo que ocurrió con diabetes. Claramente es una enfermedad que se está incrementando, y que se está incrementando por algo que mostró, o varias de las cosas que mostró Ricardo. Por un lado, el mal estilo de vida, el mal hábito alimentario. Por el otro lado, la inactividad física, el cambio epidemiológico que ha habido en nuestro continente, con gran urbanización de la sociedad y de la comunidad en los últimos 50 años. Pensemos que en este momento el 90% de la población de nuestro país o más vive en ejidos urbanos, y también, como mostró, la contaminación y la polución ambiental. Y todo esto ha hecho que tanto en hombres como en mujeres la prevalencia de diabetes
se está incrementando significativamente, casi que se está triplicando, y es posible, altamente posible, que para el año 2050 este incremento aún sea más significativo. Y esto fue predicho ya para los inicios del año 2000 por la Organización Mundial de la Salud. Así que las predicciones epidemiológicas en realidad en estos años se han ido confirmando. ¿Y por qué debemos nosotros como cardiólogos empezar a preocuparnos por la diabetes? Porque la diabetes es básicamente una enfermedad arterial. Las arterias, la vasculatura está en el centro de la enfermedad diabética y es por eso que incrementa el riesgo cardiovascular. Es cierto que el parénquima cardíaco o el parénquima renal se enferman, pero básicamente es una enfermedad arterial, en la cual obviamente hay una predisposición genética. Las hiperglicemias sostenidas generan proteínas glicadas y estos productos finales de la glicación avanzada generan estrés oxidativo, disfunción endotelial, etc. La mayoría de nuestros pacientes diabéticos, y sobre todo si son diabéticos tipo 2, o un gran porcentaje, tienen asociada la hipertensión arterial, por lo menos en la mitad de los casos. Y esta hiperinsulinemia que acompaña en los estadios iniciales y más avanzados a la diabetes genera una pérdida de la carga energética, de la calidad de la carga energética del músculo cardíaco con resistencia a la insulina. Pero también hay depósitos ectópicos de grasa, como vamos a ver. Y estos depósitos ectópicos de grasa que conocemos fundamentalmente como hígado graso no alcohólico, pero que en realidad es mucho más extenso, por razones de tiempo no me voy a detener en los depósitos de ácidos grasos, fundamentalmente triacilglicerol en el músculo cardíaco, pero esto genera una disfunción hepática con desarrollo de una dislipemia muy característica de nuestro continente, que es la dislipemia aterogénica, caracterizada por colesterol LDL no tan elevado, pero con partículas pequeñas y densas, por HDL reducido e hipertrigliceridemia y LPA elevado. Y por el otro lado, este hígado graso no alcohólico genera alteraciones de la coagulación, estos biomarcadores como el fibrinógeno o el PAI, generando un incremento en el riesgo de la trombogenicidad, y por el otro lado, este adipocito que está hipertrófico, es decir, lamentablemente la respuesta a estos depósitos ectópicos de grasa genera hipertrofia adipositaria más que hiperplasia, es lo que genera un estado inflamatorio crónico de bajo grado que también altera la función de la pared arterial. Es decir, que en la diabetes asociada o no a obesidad hay un combo de afectaciones que ponen a la arteria, a la pared arterial, en el centro de la enfermedad. Ahora, es por eso que la presencia de diabetes incrementa la mortalidad cardiovascular en un 80% y la enfermedad cardiovascular en un casi 220-230%. Pero fíjense qué es lo que ocurre cuando un individuo tiene aproximadamente 50 años, que entra en la edad crítica de la vida, la probabilidad de sobrevida en el diabético se reduce significativamente. Y está calculado que un individuo diabético que llega a los 50 años de edad vive en promedio 6 años menos que un individuo no diabético. Es decir, hay un impacto muy importante de la diabetes en nuestras vidas. Y esto en realidad ya lo conocemos desde hace mucho, desde el estudio UCAPDS que mostró una relación lineal y estadísticamente significativa entre la hemoglobina glicosilada y el riesgo cardiovascular. Fíjense, por cada 1% que se reduce o que aumenta la hemoglobina glicosilada, el riesgo de padecer un infarto fatal o no fatal se incrementa en un 14%. Por cada unidad que se moviliza la hemoglobina glicosilada, impacta en un 12% en la probabilidad reducida o aumentada de tener
un ataque vascular cerebral o no fatal. Fíjense este dato que por ahí los cardiólogos no lo tenemos muy en cuenta. Cada un 1% que varía la hemoglobina glicosilada, la incidencia de amputaciones o muerte por enfermedad vascular periférica puede alterarse en un 43%. Y también hay variaciones del 16% en la incidencia de insuficiencia cardíaca según los niveles de hemoglobina glicosilada. Es decir, el impacto cardiovascular que tiene la diabetes es muy dramático. Y algo que ya comenzó avanzando Ricardo, que es mostrarnos datos del estudio PURE. El estudio PURE, como ustedes saben, incluyó cerca de 150.000 sujetos en 21 comunidades de todo el mundo y lo siguió por casi 10 años. Y agrupó los factores de riesgo en 6 clústeres: la depresión, la fuerza del hand grip como una expresión de la sarcopenia, es decir, de la pérdida de la masa muscular, la polución, los bajos niveles educativos, los factores de riesgo metabólicos y los factores de riesgo conductales. Y dentro de los factores de riesgo metabólicos incluyó a la hipertensión, al colesterol no HDL elevado, a la obesidad, medida como la relación perímetro de cintura, perímetro de cadera, y la diabetes. Si ustedes se fijan, el primer clúster predictor de enfermedad cardiovascular, es decir, la fracción de la probabilidad atribuible de tener enfermedad cardiovascular, fueron los factores cardiometabólicos. Fíjense ustedes, el primero fue la hipertensión, con una fracción atribuible del 22%, el segundo el colesterol no HDL, y el séptimo y octavo la obesidad y la diabetes. Pero esto, digamos, podríamos decir que es bastante razonable. Enfermedad cardiovascular, factores de riesgo cardiometabólico. Fíjense qué es lo que ocurrió con la mortalidad total. Después de los factores de riesgo conductales, el segundo clúster relacionado con la probabilidad de fallecer fueron los factores de riesgo cardiometabólicos, es decir, mortalidad por todas las causas. Ya no estamos hablando de mortalidad cardiovascular. Y fíjense, la hipertensión arterial fue el quinto factor asociado con la fracción de probabilidad atribuible de morirse, la diabetes el séptimo y la obesidad el octavo. De modo tal que no cabe la menor duda que los factores de riesgo cardiometabólicos están en el eje de la prevención, tanto comunitaria en general como de la enfermedad cardiovascular principalmente. Pero hasta ahora les hablé de morbimortalidad cardiovascular. Sin embargo, debemos reconocer que estas enfermedades, las enfermedades cardiometabólicas, la hipertensión, la diabetes, tienen un alto impacto en la calidad de vida de nuestra población. Y fíjense, este es un estudio del Global Burden of Disease, donde se analiza la tasa atribuible de días vividos con incapacidad, es decir, días en que una persona no se siente hábil para realizar sus actividades habituales. Y la hipertensión arterial en nuestro país representa entre el 8 y el 10% de la tasa atribuible de días vividos con discapacidad en nuestro país. Es decir, 1 de cada 10 personas se encuentra discapacitada para realizar su vida normal. Atención, 1 de cada 10 personas. ¿Y qué es lo que ocurre en el continente americano? Y particularmente en Latinoamérica del Sur, que nuevamente, como les comenté, somos Chile, Argentina y Uruguay. La presión arterial sistólica elevada es el segundo factor de la tasa anualizada de cambios en días de discapacidad entre el 2010 y el 2020. Un índice de masa corporal elevado es el tercero, pero fíjense qué es lo que ha ocurrido del 2010 al 2019. Está en anaranjado porque está mostrando un incremento que oscila entre el 1,1 y el 1,6% de la población.
¿Y qué es lo que pasa con la glucemia, que es el cuarto factor en la tasa anualizada de cambios en día de discapacidad, que está aumentando dramáticamente, entre el 1,6 y el 5% de los casos? Es decir, que en el futuro, ya lo estamos viendo, pero en el futuro va a ser quizás el principal factor de discapacidad de las personas para llevar adelante su vida rutinaria, su vida normal. Así que por eso hablamos de estos dos factores de riesgo con tanta vehemencia para los que hacemos la prevención cardiovascular. La siguiente pregunta es ¿cuáles serían las metas terapéuticas en hipertensión arterial y diabetes? Para lo cual realmente hay mucha confusión y pido disculpas por esta confusión, porque a partir de las últimas publicaciones de guías internacionales, como las guías americanas o las guías europeas, se ha generado mucho más controversia que certidumbre. Fíjense, esta es una cohorte sueca de 34.000 pacientes diabéticos sin enfermedad cardiovascular previa, es decir, eran pacientes hipertensos, diabéticos con riesgo cardiovascular, que fueron seguidos durante 11 años. Y se analizó la curva epidemiológica del riesgo para tener un evento cardiovascular o para fallecer. Y fíjense que en cuanto a la presión sistólica, parecería que el punto de mayor beneficio es cuando está, digamos, entre 135 y 150 milímetros de mercurio. Y que para la diastólica, los valores de mayor beneficio en estas curvas son entre 74 y 79 milímetros de mercurio. Pero claro, este es un estudio epidemiológico y necesitamos estudios de intervención. Vamos a ver más adelante qué nos dicen los estudios de intervención terapéutica. Y en este otro estudio italiano, que es un metaanálisis de diversos estudios, se ve cómo hay una relación lineal y continua entre los descensos de presión arterial entre distintos grupos de tratamientos ya en estudios de intervención en cuanto al riesgo relativo de tener un ataque vascular cerebral. Pero fíjense cómo no hay una relación entre el descenso de la presión sistólica y la reducción del riesgo relativo de tener un infarto. ¿Y qué es lo que pasa con la presión diastólica? Algo exactamente lo mismo. Parece haber una correlación lineal entre cuanto más desciende la presión diastólica y el riesgo relativo de tener un ACV, y la respuesta en cuanto al riesgo de padecer un infarto parece plana, es decir, que hay un punto de corte del descenso de la presión arterial sistólica y diastólica en el cual se sigue reduciendo el riesgo de ACV, pero no el de infarto agudo de miocardio. Y esto es un poco lo que nos ha mostrado este metaanálisis de Reboldi. El tratamiento de la hipertensión arterial en pacientes diabéticos tipo 2 redujo el riesgo de eventos de ACV en un 9% y el de infarto en un 11%. Pero fíjense esto, el control más estricto de la presión arterial redujo el riesgo de ACV significativamente, un 31%, mientras que la reducción del riesgo de infarto no alcanzó significación estadística. El riesgo de ACV en el análisis de metaregresión se redujo en un 13% cada 5 milímetros de descenso de la sistólica. Es decir, hay una relación lineal. Cada 5 milímetros que se desciende la presión sistólica, se reduce el riesgo de ACV en un 13%. Y por cada 2 milímetros se reduce el riesgo de ACV en un 11,5%. Pero este metaanálisis de todos esos estudios, que son prácticamente todos los estudios publicados en la literatura, muestra que no hay un vínculo claro entre el riesgo de IAM y la magnitud de la reducción de la presión arterial. Es decir, que con llegar a las metas terapéuticas es lo mismo que hacer un tratamiento intensivo para reducir aún más las cifras de presión arterial en cuanto a la reducción del riesgo de infarto.
Un segundito que parece haberse trabado. Ahí estamos. Perfecto. Entonces, volviendo a este tema de qué es lo que ocurre en los diabéticos, nos muestra el estudio CISER, que es un estudio de hipertensión y diabetes en pacientes hipertensos de edad avanzada con hipertensión sistólica aislada que recibieron como tratamiento un diurético tiacídico versus placebo en una época en que los individuos gerontes no sabíamos si debían ser tratados o no. Se mostró en el análisis de subgrupo que comparando diabéticos con no diabéticos, la mortalidad total se reducía más significativamente, lo mismo que la mortalidad cardiovascular, los puntos finales cardiovasculares globales, los ataques vasculares cerebrales y los eventos cardíacos. Entonces, pareciera ser que el paciente diabético se beneficia más con el tratamiento antihipertensivo, inclusive que el paciente no diabético. Pero ¿cuáles deberían ser las metas entonces? Y en este metaanálisis podemos complementar el que les mostré anteriormente, que fue publicado por Sanchetti en el año 2009, se analizan los estudios en verde y amarillo que fueron exitosos, en naranja y amarillo y rojo y amarillo los que fueron neutros o que fueron riesgosos para el paciente, como el que está en rojo, y fíjense que ninguno de los estudios que alcanzó metas beneficiosas para resultados beneficiosos en términos de puntos finales logró reducir la presión sistólica por debajo de 130 milímetros de mercurio. Estos estudios que lograron valores más bajos con la intervención terapéutica de la presión sistólica mostraron resultados neutros e inclusive uno de estos, el estudio IDNT, mostró incremento de los eventos cardiovasculares. Entonces la realidad es que no teníamos evidencia, o sea, sabemos que tenemos que tratar a los pacientes hipertensos diabéticos, sabemos que tenemos que medicarlos, pero no sabemos cuáles deben ser las metas de presión arterial para alcanzar los máximos beneficios. Y en este escenario se desarrolló el estudio ACOR, que finalmente intentó responder esta pregunta. Un estudio que comparó un tratamiento estándar, bajar la presión sistólica a menos de 140, versus un tratamiento intensivo, bajar la presión sistólica a menos de 120 milímetros de mercurio, con un algoritmo terapéutico explicitado. ¿Qué es lo que mostró este estudio? Que no hubo diferencias entre el tratamiento estándar y el tratamiento intensivo en cuanto a la frecuencia de presentación de infarto no fatal, no hubo diferencias en cuanto a la incidencia de muerte de causa cardiovascular, y luego de 5 años de tratamiento hubo una pequeña diferencia en la incidencia de ACV no fatal a favor del tratamiento intensivo, pero que cuando se analiza el punto final primario combinado de estos 3 eventos, no alcanza a tener impacto. Es decir, este estudio mostró que en el mejor de los casos podemos reducir muy levemente el riesgo de padecer una ACV no fatal en pacientes hipertensos diabéticos, bajándoles la presión alrededor de 120 milímetros de mercurio con respecto a bajarla entre 130 y 140 milímetros de mercurio. Ahora ustedes han escuchado mucho ruido acerca del estudio SPRINT, y en realidad el estudio SPRINT fue diseñado en forma casi gemela, podríamos decir, o melliza al estudio ACOR. La diferencia es que ACOR incluyó todos pacientes hipertensos diabéticos y SPRINT excluyó a los pacientes diabéticos. Por lo tanto, no da respuesta a este interrogante de la presentación. Ahora, lo más interesante es que en el estudio ACOR, la tasa de eventos en el grupo de tanto de tratamiento intensivo como en el de tratamiento estándar fue significativamente mayor que en el estudio SPRINT. Como ven ustedes, la tasa de eventos tanto en el tratamiento intensivo como en el tratamiento estándar fue significativamente mayor. Uno debería esperar que cuando el riesgo de un sujeto es mayor, el beneficio del tratamiento
si se mantiene la reducción del riesgo relativo, debería ser el mismo. Y esto fíjense que no ocurrió. El único punto final que se redujo en el estudio ACORD fue el ACV, en un 41%. La reducción de enfermedad coronaria, de insuficiencia cardíaca y la mortalidad no fueron estadísticamente significativas, a diferencia de lo que ocurrió en el estudio SPRINT, donde la reducción, fíjense, paradójicamente, la reducción del ACV no alcanzó significación estadística y sí la de insuficiencia cardíaca y la mortalidad por todas las causas. Así que realmente la información que tenemos para definir cuáles deben ser las metas terapéuticas en estos pacientes parece bastante confusa. Sí debemos tener en cuenta algunas variables específicas de los pacientes diabéticos. Este es el estudio de Jackson, que comparó en 500 individuos de raza negra, diabéticos y no diabéticos, y lo que observó en este estudio que los pacientes diabéticos, fundamentalmente comparados con los no diabéticos, tienen mayor frecuencia de hipertensión nocturna, mayor frecuencia de hipertensión solo nocturna, un incremento del 40%, y un incremento de casi el 50% de hipertensión oculta o enmascarada, la cual obviamente es fundamentalmente nocturna. Entonces, en estos pacientes diabéticos es muy importante el monitoreo ambulatorio de presión arterial para buscar la hipertensión nocturna. Y esto mismo se obtuvo en el registro español de MAPA, donde fíjense que la frecuencia de patrón no differ en los 13.000 pacientes diabéticos comparado contra los 55.000 no diabéticos fue significativamente mayor. Y no solo hubo falta de descenso de la presión nocturna, sino que inclusive hubo un exceso de ascenso nocturno de la presión arterial en los pacientes hipertensos diabéticos. Es decir, que los valores promedios de presión sistólica y diastólica en los pacientes diabéticos durante la noche es significativamente mayor que en los no diabéticos. Y esto explica por qué los factores de riesgo cardiometabólicos como la obesidad abdominal, el síndrome metabólico o la diabetes están asociados a un incremento de la frecuencia de hipertensión refractaria. Es decir, los factores de riesgo metabólicos están en la más alta prevalencia o frecuencia de hipertensión refractaria en los pacientes hipertensos. Y un concepto muy importante que está emergiendo y que me parece interesante es el de la adiposidad, que les comenté al principio de mi presentación, es decir, las dietas ricas en grasas generan los depósitos de ácidos grasos en los tejidos grasos precisamente, que en lugar de tener una respuesta hiperplásica, tienen una respuesta hipertrófica. Y entonces con el incremento de la obesidad hay un incremento de la adiposidad, una pérdida de la función de la célula beta pancreática, un incremento de la insulinoresistencia, y esto es lo que lleva al síndrome metabólico, la prediabetes, la diabetes, la hiperglucemia. Y este es un concepto que está emergiendo muy fuertemente, el de las enfermedades crónicas cardiometabólicas, compuesto por las enfermedades involucradas con la adiposidad y las enfermedades involucradas con la diabesidad. Y fíjense cómo evolucionan en distintos estadios, desde el estadio del establecimiento del riesgo, a la etapa de la preenfermedad, a la enfermedad asintomática temprana y hasta los síntomas tardíos, donde ya tenemos enfermedad micro y macrovascular, enfermedades metabólicas y biomecánicas como los problemas de caderas, de articulaciones, los problemas para deambular y obviamente toda la enfermedad cardiovascular, que es lo que nos preocupa. Entonces, una combinación de estímulos metabólicos y estímulos relacionados con la adiposidad hoy están en el centro del desarrollo de la enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son las metas terapéuticas? Y en este sentido debemos pensar en un enfoque
holístico de la prevención de la enfermedad cardiovascular en el paciente diabético, en los cuales el primer paso son las recomendaciones de cambios en el estilo de vida. En el segundo paso, alcanzar metas glucémicas menores al 7%, la discusión que les di sobre cuáles son las metas de presión arterial, un objetivo de sistólica de llegar a 130 milímetros de mercurio, nunca menos de 120, se puede probar de bajar si el paciente lo tolera menos de 130, y en los individuos de edad más avanzada, nunca por debajo de entre 130 y 139. Las metas de nivel lipídico, de acuerdo al riesgo cardiovascular de los pacientes, si son muy alto riesgo o moderado riesgo, y el uso de antiplateletarios que está solo indicado en los pacientes en prevención secundaria, y podemos discutir si en los pacientes de alto o muy alto riesgo la aspirina podría ser considerada en prevención primaria. De modo tal que este enfoque holístico fue evaluado en el estudio STENO 2, un estudio de intervención multifactorial intensivo, comparando el tratamiento convencional recomendado por las guías de la Asociación Danesa de Medicina versus un tratamiento multifactorial, un tratamiento holístico integrador, y se vio claramente que cuando hacemos un tratamiento global como el que nos muestran las guías europeas de prevención en diabetes, la mortalidad por todas las causas es más significativa, lo mismo que la incidencia de eventos cardiovasculares. Es decir, en estos pacientes hipertensos, diabéticos, cardiometabólicos en riesgo cardiovascular, debemos hacer un enfoque integrador de la prevención cardiovascular. Por eso los cardiólogos debemos estar fuertemente involucrados. Y fíjense qué es lo que nos mostró el estudio STENO 2, que la mortalidad se reducía un 45%, pero sobre todo esto, que incrementaba los años vividos en casi 8 años y que retrasaba en 8 años el tiempo hasta el primer evento cardiovascular. Es decir, que no solo reduce la morbimortalidad, sino que también reduce la calidad de vida. Y un estudio coreano, el SIDOI-3, también mostró que con un esquema terapéutico similar se lograban estos mismos resultados en 3 años de seguimiento. Unas palabras mínimas para la aspirina. En el año 2018 se publicaron estos 3 trabajos, ERRAIV, el estudio ASCEND y el estudio ASPRI, mostrando que el uso de aspirina en sujetos que no tenían eventos cardiovasculares no solo no reducía el riesgo de tener un evento cardiovascular, sino que incrementaba el riesgo de tener un ACV hemorrágico, cualquier sangrado intracraneal y cualquier sangrado mayor, inclusive específicamente en el grupo de diabéticos. Por lo tanto, esto es una decisión individualizada, pero no es recomendado usar aspirina en forma generalizable para los pacientes que no han tenido un evento cardiovascular. Y ya llegando a mis últimas 2 diapositivas, Mauro, para que no te pongas nervioso, a pesar de todo lo que les comenté, ¿cuál es la realidad? Este es un análisis del estudio NANES del 2007 al 2010. Solamente el 18,8% de los pacientes del estudio NANES alcanzaron las metas terapéuticas de hemoglobina glicosilada, presión sistólica, colesterol LDL y estar tomando además estatina. Es decir, que solo que el 81% de los pacientes en NANES, un sistema integrado de evaluación de los pacientes, no alcanza las metas terapéuticas de este enfoque holístico, este enfoque integrado para alcanzar la prevención global de la enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué proponemos? Un esquema en el que participemos todos, los médicos de atención primaria de la salud, el cardiólogo y el endocrinólogo en la prevención de la enfermedad cardiovascular del diabético y del diabético hipertenso. ¿Y qué nos toca a nosotros? En pacientes con enfermedad establecida y diabetes no conocida,
determinar siempre la hemoglobina glicosilada y la glucemia en ayunas como selección inicial, y si estas dos son contradictorias, un test de tolerancia glúcida puede ser importante. Recomendar terapias basadas en las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias para el paciente cardiovascular hoy? Inhibidores SGLT2 o agonistas del receptor GLP1 en pacientes con nuevo diagnóstico de enfermedad cardiovascular o alto riesgo. Iniciar siempre terapia basada en las evidencias después de una hospitalización por eventos cardiovasculares y un enfoque colaborativo con el endocrinólogo y el médico de atención primaria en el manejo de la diabetes y los factores de riesgo cardiovascular. Así que no cabe la menor duda que las enfermedades cardiometabólicas son un prototipo, un modelo de enfermedad que debe ser tratada en equipo. Un equipo multidisciplinario en el que inclusive los médicos no somos suficientes. Nutricionista, kinesiólogo, asistente social, psicólogos deben formar parte de este equipo para alcanzar las metas terapéuticas. Y con eso, Mauro, cierro mi presentación. Excelente presentación. La verdad, Ricardo y Daniel, magistrales. Es un lujo para nosotros tenerlos. Por cuestiones de tiempo no podemos completar preguntas. La verdad es que teníamos un panel de lujo y recibimos mensajes, la verdad, todo por privado, todo de elogios. Dos charlas magistrales, muy claro y con ganas de preguntar. La tendremos seguramente para la próxima. Le agradezco la presencia en nombre de las 4 sociedades de NOA y a ustedes y a todos los presentes. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a la Federación Argentina de Cardiología por el espacio y a Balear también.